Bueno, yo creo que ahí hay que decir que hay como dos grandes movimientos o dos grandes fuerzas que están como, que yo creo que ahora es como un momento muy de choque entre esas dos potencias o esos dos movimientos, que se dan a nivel continental y después hay manifestaciones a nivel del contexto de Uruguay, ¿no? Particulares por las características propias del Uruguay. Por un lado, bueno, un movimiento que en realidad se origina a finales de los 70 y en los 80, que es la gran emergencia indígena, ¿no? La gran revuelta indígena, como diría Lebot, del continente, ¿no? Que dependiendo de los contextos, obviamente, de cada pueblo y también de cada Estado nacional, que también la política de cada Estado marca también contornos, ¿no? A esas emergencias de alteridades históricas, ¿no? Bueno, hay una avanzada, ¿no? Hay una construcción, ¿no? Es como esto, es decir, si nosotros nos íbamos a los años 70, 60, muy poca gente iba a decir que el movimiento indígena era un actor de peso en el continente, ¿no? O sea, eh, hoy en día negarlo es prácticamente una ceguera social y política importante, ¿no? O sea, no se está entendiendo América Latina, ¿no? Especialmente cuando en algunos países directamente los movimientos indígenas determinan presidentes y el fracaso o el éxito de una campaña política o de un actor político, ¿no? Obviamente, estoy pensando Bolivia, estoy pensando Ecuador, pero también otras manifestaciones que han sido muy importantes, eh, como ha sido, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Que tienen también su historia muy particular, muy interesante, eh, que ha sido, por ejemplo, el tema del movimiento zapatista, ¿no? O incluso ahora en Guatemala, ¿no? O sea, eh, justamente el actual presidente de Guatemala no hubiera podido asumir como presidente de la República si no estuviera ahí la fuerza del movimiento indígena guatemalteco, ¿no? Eh, Obviamente hay diferencias, no es lo mismo hablar del MAS de Bolivia que hablar del zapatismo en México, pero más allá de las diversidades también, ¿no? Dentro del propio movimiento indígena, eh, como también movimientos indígenas, incluso que se han plegado más a una visión más multiculturalista liberal, que también ha habido, pero bueno, igual son parte de un proceso de avanzada, ¿no? Eh, y que ahora está como encontrando límites o está chocando con otro proceso de avanzada que está viniendo, que tiene que ver, primero, con una agenda económica neocolonial, que en realidad eso ya venía desde el 2014, digamos, 2013, 2014, que es el tema del extractivismo, ¿no? Y cómo la disputa económica entre Estados Unidos y China aceleran, ¿no? Y la Unión Europea y Rusia y todas estas potencias mundiales aceleran esas lógicas extractivistas que ya habían, ¿no? Y que empiezan a ver la conquista de los derechos indígenas como un estorbo, ¿no? Por eso también han habido muchos conflictos en los últimos años vinculados al extractivismo. En muchos países el movimiento indígena eh, ha girado y se ha vuelto una especie de defensor de la legalidad de Estado frente a un Estado corrupto que se vende a estas empresas, ¿no? Cosa que es paradójico, ¿no? O sea, el Estado que toda la vida excluyó a los pueblos indígenas, ahora los indígenas somos defensores de la legalidad del Estado. Eh, y bueno, y también un poco vinculado con este extractivismo, que es una faceta más política e incluso más reciente, ¿no? Que la podríamos ubicar recién a partir de 2016-2017, que es el tema el posfascismo,
o derechas emergentes, o derechas alternativas, o el nombre que les guste más ahí, posfascismo, neofascismo, o como quieran. Eh, Ahí hay como varios tipos de conceptualizaciones que, desgraciadamente, eso es una crítica al pensamiento crítico latinoamericano que compara mucho con lo de Europa. No, obviamente la nueva derecha tiene una crítica al multiculturalismo y un ataque a los derechos multiculturales, pero se sigue viendo más cómo se da esa dinámica en Europa, que tiene mucho que ver con el tema migratorio, y también el tema de la islamofobia y todos los conflictos con el supuesto terrorismo islámico. eh, y en América Latina tiene otras cosas, porque no está esa cuestión de la islamofobia, no está esa cuestión de terrorismo islámico, y una cuestión muy presente es los conflictos con la avanzada de derechos indígenas y los conflictos por el extractivismo, ¿no? Digo, no es casualidad que ahora haya todo un movimiento en el sur de Chile y en el sur de Argentina, totalmente reaccionario y fascista con el pueblo mapuche, ¿no? O, bueno, ni hablar lo que decía Bolsonaro sobre los pueblos indígenas de Brasil, ¿no? Que había que volverlos brasileños, algo así, como un neoproyecto de asimilación cultural, ¿no? Y bueno, un poco bajando a lo de Uruguay, nosotros somos parte, ¿no?, de ese gran movimiento histórico de los últimos 30 o 40 años, del movimiento indígena de Abya Yala, ¿no? Digo, el movimiento charrúa surge a partir de la recuperación democrática, ¿no?, en los años 80, eh, y también en el contexto de los contrafestejos de los 500 años, en el año 92, ¿no?, que ahí también hubo una. Y nos hemos ido construyendo y hemos, ¿no?, tratar de revitalizar culturalmente. Yo creo que hemos tenido una victoria lo que es el tema del autorreconocimiento. Hoy en día cada vez más gente se autorreconoce y tiene menos vergüenza de reconocer sus raíces indígenas, y de insertar el debate en la sociedad, el debate del genocidio indígena, ¿no?, de que el país se forja con una campaña militar contra los pueblos originarios, y el tema de cómo hacer un reconocimiento de derechos. Igual decir que el sistema político uruguayo ha sido mucho más refractario a reconocer los derechos indígenas que otros sistemas políticos, incluso el progresismo uruguayo, ¿no? La izquierda uruguaya, el progresismo uruguayo ha sido mucho más reticente y refractario que el PT de Brasil o el kirchnerismo en Argentina o bueno, bueno, ni hablar de los casos de Bolivia y Ecuador, ¿no? Pero digo, ahí también creo que tiene que ver un poco con la propia tradición de la izquierda uruguaya, muy continuadora de esta eh, legado más eurocéntrico, un poco vinculada con el tema de la herencia de los inmigrantes europeos, que fueron los primeros socialistas en el Uruguay. Pero también una cuestión que es que gran parte del progresismo uruguayo arrastra la tradición liberal, positivista, y constructora del estado de bienestar de lo que en Uruguay se conoce como el vallismo. Fue un modelo socialdemócrata, liberal social, que construyó el estado de bienestar, que hizo la separación de la iglesia del Estado, y que también, como buen proyecto modernizador del 900, el vallismo tenía una idea racista, no era amigo de los indígenas, era bastante antiindígena, y esta visión de que nosotros los indígenas somos un atraso, una rémora, y que si el país quiere modernizarse, incluso en términos democráticos, ¿no? Si
país quiere construir una democracia verdadera, como que lo indígena tiene que desaparecer. Como esa es la visión, y un poco el progresismo uruguayo es heredero de eso, y tiene esa visión. Entonces, nosotros incluso hemos tenido problemas con el progresismo uruguayo, de esa matriz racista, y también, y bueno, y ahora Uruguay tiene un gobierno de derechas, eh, también hay un movimiento en el Uruguay que es vinculado con estas nuevas derechas, que tiene que ver con esto bueno, empiezan a haber cada vez más políticos e incluso organizaciones de la sociedad civil que reivindican el legado del general Rivera, ¿no? Este militar y fue uno de los principales caudillos en el siglo XIX del Uruguay, que fue el que principalmente hizo las campañas militares contra nosotros, contra nuestros abuelos, ¿no? Ahora hay una asociación que se llama Encuentro con Rivera, Asociación Patriótica Encuentro con Rivera, eh, y bueno, y hay distintos actores políticos, particularmente el Partido Colorado y Cabildo Abierto, que vienen de reivindican esta tradición riverista. Entonces, bueno, como que estamos en eso, ¿no? O sea, eh, yo creo que, por un lado, tratando de hacer, eh, digo, una cuestión de construir un movimiento indígena, un movimiento indígena en el Uruguay, que sea legitimado como un movimiento social, ¿no? Que se empiece a discutir políticamente en el Parlamento y en distintos espacios el tema de cómo hacer una política de reconocimiento indígena en el Uruguay, pero por otro lado, la emergencia de actores conservadores que, bueno, son bastante, reivindican el genocidio indígena, ¿no? Entonces, es la versión uruguaya de esta contradicción, diría, continental. Además que, bueno, en Uruguay también el conflicto del extractivismo también es muy presente, porque, por ejemplo, ese también fue uno de los temas por el cual el progresismo le costaba, no, habían algunos actores dentro del progresismo que estaban en contra del reconocimiento indígena o del convenio 169, que es el tema de que la consulta previa que tiene el convenio 169 de la OIT pueda trancar en la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces ahí también entra el problema de la economía extractivista, ¿no? Que Uruguay además es un país muy invadido por capitales finlandeses vinculados a la industria forestal, ¿no? De forestación para generar pasta de celulosa y que son casi todos capitales de Finlandia.